la verdad es que cuando estaba estudiando hace ya pues, bastantes años, en el año, pues yo creo que sería en el año 1988 o algo así, el profesor de termodinámica nos pidió que hiciésemos pues, el proyecto del cálculo del K sub G de un edificio. Me acuerdo que en su momento no había pues, internet, la documentación que había pues, era relativamente escasa y yo creo que todos, nuestro trabajo era más complicado en aquel momento, ¿no? Pero recuerdo con muchísimo cariño y yo tendré pues, posiblemente pues, una deuda de gratitud enorme cuando una empresa del grupo Saint-Gobain, Isover, me regaló un catálogo que explicaba cómo se calculaba pues, el K sub G. Lejos estaba yo de saber en ese momento que pues, 30 años después pues, iba a estar yo pues, haciendo algo parecido, o sea, desarrollando una herramienta junto con el grupo Saint-Gobain para facilitar lo que es el trabajo que tenéis que realizar cada día. Yo voy a hacer dos presentaciones. La presentación de lo que es el CEX para edificios nuevos y luego la presentación del SG Safe. La presentación del CEX la iba a hacer inicialmente pues, mi socia Edurne Zubiri, pero bueno, pues debido a un problema de última hora pues no ha podido venir y me va a tocar a mí. Entonces, también un poco pues, referente a lo que estaba en el programa, se iba a presentar primero el SG Safe y, en segundo lugar, pues el CEX para nuevos. Sin embargo, yo casi prefiero que invertamos un poco el orden y voy a hacer primero la presentación del CEX y después haré la del SG Safe. El CEX, realmente, lo único que hay ahora pues es un aumento del ámbito de aplicación y el funcionamiento del programa, pues vamos a ver que es prácticamente igual. Por lo tanto, alguien que sepa certificar con un edificio existente con CEX, pues lo va a saber hacer para un edificio nuevo. Entonces, posiblemente en el programa pues estaba distribuido media hora y media hora para hablar de cada cosa. Posiblemente voy a acortar un poquito lo que sería la presentación del CEX para poder dedicárselo a la presentación del SG Safe, que siempre pues, es algo que tiene pues, un poquito más de intrínculos, ¿no? Más que necesita más presentación. Entonces, como decía, es algo que ha comentado también Nicolás. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del complemento de CEX para nuevos? Bueno, ahora mismo el CEX, desde el día 5 de julio, en el que obtuvo pues, el reconocimiento conjunto del Ministerio de Fomento y del Ministerio de la Transición, ¿cómo se dice? Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, pues es válido para certificar edificios existentes y también edificios nuevos. Dentro de lo que son los edificios existentes, es todo tipo de edificios existentes, desde la pequeña unifamiliar de 50 metros cuadrados hasta un gran terciario de 100.000. Si es edificio existente, nos vale para cualquier edificio. Para los edificios nuevos se le ha puesto pues, algunas limitaciones. Limitaciones que afectan solo y exclusivamente a los edificios terciarios. Podemos certificar con CEX cualquier edificio residencial nuevo, desde la pequeña unifamiliar hasta, si lo hubiese, pues un bloque de 1.000 viviendas. Cualquier tipo de edificio nuevo sin ninguna limitación de alcance. Y luego, respecto a lo que son los terciarios, nos vamos a quedar solamente con lo que son edificios pequeños terciarios. Y es algo que, bueno, pues, es algo que así lo decidió la Comisión Asesora para la Certificación Energética y es algo que compartimos completamente. ¿Cuál es? Claro, me ha alegrado ver en la presentación que ha hecho Ibace. Yo siempre me ha parecido extraña que en su momento, cuando decidió el Ministerio que hubiese edificios pequeños terciarios y hubiese edificios gran terciarios, pues que no se marcase una directriz clara de qué es uno y qué es el otro. Nosotros siempre hemos entendido, y ahí es donde hemos compartido, y realmente es la primera comunidad autónoma en la que me encuentro, en la que eso ocurre, entendemos que un pequeño terciario es aquel edificio que tiene menos de 70 kilovatios de potencia térmica instalada y un gran terciario es lo demás, lo que tiene más. Por lo tanto, a la hora de saber si un edificio terciario lo podemos certificar con CEX,
pues tendremos que plantearnos eso. Oye, es el mismo criterio que el Reglamento de Instalaciones Térmicas exige para la necesidad de un proyecto de ejecución. Por lo tanto, si el proyecto requiere, si el edificio terciario requiere de proyecto de instalaciones térmicas, pues entonces no lo vamos a poder certificar con CEX. Si es suficiente con la memoria del instalador, es decir, la potencia térmica instalada en calor y la potencia térmica instalada en frío es menor de 70 kilovatios, sí que lo vamos a poder hacer. Pero bueno, vuelvo a insistir, es una limitación que afecta solamente a los edificios terciarios. En edificios residenciales, cualquier edificio residencial. Bueno, para poder utilizarlo, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, instalarlo. No es algo que forme parte de la distribución del CEX. Como sabéis, la distribución del CEX es propiedad del Ministerio. A través de IDAE es el propietario del CEX y lo que nos han permitido es que, como ya sabéis, se le pueden instalar complementos. Lo que nos han permitido es que en Efinovatic desarrollemos un complemento en el que se realicen los ajustes que se necesiten para poder hacer el certificado. Por lo tanto, os vais a tener que descargar el complemento para poder instalarlo. Evidentemente, bueno, es necesario tener instalado la versión actual del CEX, es necesario tener instalada la versión actual del CEX 2.3. Si tuviésemos las versiones anteriores, una versión que tuvo una vida muy corta, que fue la 2.1, o la 1.3, pues no nos va a funcionar el complemento. Por otro lado, también es obligatorio que trabajéis siempre con las últimas versiones de los programas. Bueno, una vez que hayáis realizado la instalación del CEX y el complemento, dentro del menú de complementos encontraréis esa opción nueva que es certificación energética de edificios nuevos, que solamente tiene una opción, que es el de sacar el informe de certificación y el XML. Algunas limitaciones que son bastante obvias. No podemos certificar como edificio nuevo un edificio en el que hemos definido su envolvente mediante valores por defecto ni mediante valores estimados. Aquí es obligatorio que todo lo que es la envolvente se defina con valores conocidos. Para meter los valores conocidos tenemos dos opciones, o bien indicar su transmitancia térmica y su masa, y pues mira, el cerramiento tiene una U de 0,23, o indicar de la librería de cerramientos cuál es la composición de capas que conforma ese cerramiento. Desde el punto de vista de la certificación energética, nos va a dar igual que esté definido de una forma o de otra. El certificado va a salir para adelante. Lo que pasa es que, claro, me imagino que nadie se pone a hacer el certificado energético con un programa y a hacer la verificación del código técnico con otro. Entonces, si necesitamos hacer la verificación del código técnico, existe un complemento también dentro del grupo Saint-Gobain que nos va a permitir hacer esa verificación y nos va a generar los informes. Y claro, uno de los requisitos es el de condensaciones intersticiales y si no hemos definido el cerramiento capa por capa, no vamos a poder hacer la verificación de ese apartado de lo que es el código técnico. Por lo tanto, bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los casos lo que vamos a hacer es generar esos cerramientos definidos capa por capa y la envolvente tendrá que estar definida por esa vía. Bueno, vamos a verlo pues, con un pequeño ejemplo y tengo aquí más o menos las cosas un poco preparadas. Este es el ejemplo que acompaña con la distribución del CEX, el ejemplo de residencial colectivo. Hemos cambiado pues, que la normativa vigente es la del Código Técnico del 2013. Evidentemente, cuando se apruebe y entre en vigor pues, el nuevo Código Técnico, cambiaremos y habrá también pues, la opción del 2000, pues previsiblemente 2019. Bueno, en datos generales poco hay que decir, aquí pues no cambia nada y en envolvente térmica pues lo que he comentado, las fachadas, las cubiertas, es decir, lo que conforma envolvente del edificio tiene que estar definido como propiedades térmicas conocidas. Si cambiásemos algo de esto, por ejemplo, decimos que vamos a utilizar pues, las propiedades térmicas por defecto, también un poco pues, en la línea en la que ha comentado la Torre. Si estamos certificando un edificio existente
y nos toca, y es anterior al año 79, es anterior al periodo normativo NBCT 79, ahí es donde es sumamente recomendable el utilizar como mínimo la vía estimada y huir de la vía por defecto. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, si estamos utilizando al certificar un edificio existente, pues la vía por defecto de un edificio que es muy antiguo, posiblemente sea bastante mejor ese edificio porque posiblemente tenga una doble hoja, y eso pues ya confiere unas ciertas propiedades de aislamiento. Por lo tanto, bueno, si estamos en un edificio anterior al año 79, pues ahí sí que conviene utilizar la certificación con valores como mínimo estimados, ¿no? Sin embargo, como podéis ver aquí, bueno, como le hemos dicho que el periodo cronológico es CT 2013, al utilizar para esa envolvente el valor por defecto, la transmitancia térmica es 0,27. Por lo tanto, la utilización de valores por defecto, cuando los periodos normativos son CTE o Código Técnico 2006, pues, o ya si es 2013 ni te cuento, pues ya veis que no es mala. Pero, sin embargo, si estoy certificando un edificio nuevo y voy a intentar generar ahora ese informe, me va a decir que no puedo, me dice que no me lo genera. ¿Por qué? Pues porque te está diciendo que los siguientes cerramientos están definidos por la vía por defecto, ¿no? Entonces te va a dar un listado un poco pues, de las faltas de conformidad que puede haber. Lo voy a volver a dejar en valores conocidos, simplemente definidos por la vía que indico su transmitancia térmica y su masa. Respecto a las instalaciones, bueno, aquí ya veis que en este caso pues, tiene una potencia nominal la caldera de 160 kilovatios y, sin embargo, sí que me deja generar el certificado energético, porque, vuelvo a insistir, la limitación de 70 solamente afecta a edificios terciarios. Por lo tanto, cuando queremos certificar como edificio nuevo, hay que venir por aquí, generar el informe de certificación y XML. Porque si intentásemos generar ese informe con el botón de CEX, lo que nos va a hacer es generarlo como un edificio existente. Si queremos generarlo como edificio nuevo, tenemos que ir al complemento y darle a generar el informe. Le daremos a generar el informe de certificación y pues, nos genera el PDF, nos va a generar también el fichero XML necesario para el registro y, bueno, y es simplemente pues que, como veis aquí, pues en el informe nos está diciendo que ya es un edificio de nueva construcción, que es de vivienda, bloque, y luego pues nos aparece el indicador de que el procedimiento reconocido, pues que es el CEX 23, más la utilización del complemento de edificios nuevos, pues 2302. Como he comentado, bueno, esto sería lo que es la certificación energética de edificios nuevos y lo que voy a mostrar también brevemente, porque yo creo que existe bastante desconocimiento al respecto, es que se puede también con CEX hacer la verificación del código técnico. Entonces, para ello hay que descargarse un complemento de Saint-Gobain, que es el complemento iConnecta. Entonces, bueno, evidentemente, pues hay que instalarlo después del CEX, necesitas tener instalado la versión 2.3. ¿Y cuál es el funcionamiento? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es seleccionar el tipo de comprobación. Puede ser una comprobación como edificio nuevo o puede ser pues, una comprobación como edificio existente, ¿no? con las tres opciones. La verdad es que una de las cosas que a mí, que igual, de las cosas que menos me gusta del código técnico actual, pues igual algún purista de los temas científicos pues se tira de los pelos, ¿no? Pero a mí en principio lo que menos me gusta es que es un galimatías. O sea, resulta que es imposible acordarse de qué es lo que tienes que hacer para certificar un edificio o para hacer su verificación de código técnico. Porque si resulta que lo que estás haciendo es una ampliación, pues tienes que hacer unas cosas. Si resulta que estás haciendo una reforma del 25% de la fachada, pues tienes que hacer otra. Si tienes que hacer un cambio de uso, o sea, hay un montón de vías y son todas absolutamente distintas. Y yo que me dedico solamente a los aspectos de eficiencia energética no me las sé. Entonces, pues bueno, yo creo que eso, pues el nuevo código técnico pues, nos va a simplificar un poco
pues esos procesos de tal manera que todo el mundo más o menos tenga claro qué es lo que hay que hacer para verificar un código técnico, independientemente si estás verificando por un cambio de uso, por una ampliación, por una reforma de la fachada, por no sé qué, sean todos pues vías muy parecidas. En cualquier caso, el que utilice el complemento no tiene que saber nada, porque de todo ello se va a encargar el complemento, de qué es lo que hay que verificar en cada momento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos va a verificar el complemento? Nos va a hacer la verificación del consumo de energía primaria, del H0, nos va a hacer las comprobaciones del H1, pues las delimitaciones de la demanda, aquí ya se encargará si es la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración, la demanda conjunta calculada de una forma, calculada de otra, de todo ya se encarga ya el complemento. Nos va a verificar también la limitación de descompensaciones, la limitación también de condensaciones superficiales y luego, bueno, la limitación de condensaciones intersticiales. Aquí, pues, del ejemplo en el que saqué la captura de pantalla, pues aparece un interrogante porque alguno de los cerramientos no estaría definido capa por capa. Y, por lo tanto, si no tienes definido el cerramiento capa por capa, pues difícilmente puedes calcular sus condensaciones intersticiales, ¿no? Entonces, pues bueno, nos indicará si cumple el H0, si cumple el H1. Bueno, yo creo que sin más. Esto nos va a indicar, nos va a repasar todos los cerramientos que has introducido en el proyecto y va a buscar a ver si cumplen la tabla 2.2 de descompensaciones. Las condensaciones superficiales, pues exactamente igual. Y, bueno, en el caso de que en las intersticiales, pues como habíamos definido por transmitancia térmica global, no nos puede definir porque no tiene información suficiente para poder hacer ese cálculo. Pero este complemento no se queda ahí. ¿Cuál es uno de los grandes déficits que tiene el CEX? Pues bueno, que el CEX sirve para hacer el trámite administrativo, pero nos daba poca información sobre dónde podemos mejorar nuestro edificio. Oye, nos está fallando por los puentes térmicos, nos lo está fallando por la transmitancia térmica de las cubiertas, ¿qué es donde hay que mejorar? Bueno, pues aquí tenemos el iAnaliza. El iAnaliza nos va a indicar cómo se está repartiendo la demanda del edificio en los distintos componentes, en los componentes habituales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es una gráfica en la que las barras de la izquierda representan la fracción de la demanda de calefacción que es imputable a cada uno de esos elementos. Entonces, esto es una estimación que está basada precisamente en la misma norma con la que se va a calcular el código técnico el año que viene. Bueno, entonces, evidentemente, pues, vemos que el principal componente de la demanda pues, ya es la ventilación más infiltraciones, seguido de huecos, seguido de muros exteriores. Si tuviésemos que mejorar el edificio, pues bueno, eso nos da un indicativo. Pero, tan importante como esta de la izquierda, tenemos unas barras a la derecha que nos representan el potencial de ahorro energético si llevásemos los parámetros que definen esos elementos a lo que nosotros consideramos las buenas prácticas. Es decir, claro, a ti te puede ocurrir pues, que la demanda de tu edificio representa el principal consumo energético que tienes. Pero, ¿qué potencial de ahorro tienes tú tocando eso? Bueno, pues podrás mejorar la permeabilidad, pero si ya le has puesto una permeabilidad de clase 4 de 9 metros cúbicos hora por cada 100 pascales o lo que sea, pues ya ahí ya no puedes mejorar. Y por lo tanto, lo que las barras me indican a la derecha es cuál es el potencial de ahorro que tú tienes si tocases eso. Y eso no tiene por qué coincidir con la distribución de componentes de la demanda. Un ejemplo también de esto mismo es decir, bueno, pues mira, imaginad que tenéis una nave que tiene 50.000 metros cuadrados de nave y tiene 50.000 metros cuadrados de cubierta. Pues chico, la principal demanda va a ser por cubierta. Pero si esa cubierta ya la tienes con una transmitancia térmica de 0,2, pues el potencial de ahorro que tú tienes ahí es cero, porque ya has llevado esa cubierta a lo que son las mejores prácticas.
Por lo tanto, bueno, en el complemento de Analiza tenemos la distribución de componentes de la demanda complementado con lo que sería el potencial de ahorro si alcanzásemos o lo llevásemos a las mejores prácticas. Como es algo que está orientado también a edificios nuevos, nos aparecen pues, unos parámetros que son la compacidad y la orientación. Básicamente, pues, lo que se ha hecho es analizado pues, girando y con distintas compacidades y viendo un poco dónde queda. Claro, estos son pues, dos cosas que, bueno, aquí también yo, pues, es decir, Nicolás se ha hartado de recordar los antiguos, pero vamos, compacidad y orientación, pues esto era algo que ya Vitruvio, en la época de los romanos, pues ya nos hablaba sobre estas cosas y que hoy siguen siendo pues, plenamente vigentes. Por lo tanto, existe potencial de ahorro en obra nueva si mejoramos compacidad y si mejoramos pues, orientación. Bueno, tendremos también pues, gráficas de distribución de la demanda pues, de forma mensual. Estas gráficas de la distribución de demandas y consumos de forma mensual me parece que son más interesantes cuando estamos en edificios terciarios, en SG6, por ejemplo. Pero bueno, el que tenga interés por estas cosas, pues ahí lo tiene, ¿no? Y luego el complemento genera también pues, un informe en el que se analiza y se indica pues, si el edificio está cumpliendo o no está cumpliendo. En principio, yo con esto acabo con lo que sería la presentación del CEX. Si os parece, no sé cómo estaba esto pensado, ¿alguna duda respecto del CEX o después? Bueno, vais a perdonar, pues igual, venga, utilizar el Twitter. El Twitter para... No, bueno, pues entonces yo voy a pasar ahora a lo que es el SG Safe. Vamos a ver, voy a cerrar aquí todo lo que no necesito. Esto igual lo necesito. Bien, entonces, al igual que el CEX para nuevos, pues desde el 5 de julio, el mismo órgano que ha otorgado el reconocimiento, es decir, se ha producido un reconocimiento conjunto por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Transición Ecológica. De tal manera que el CEX y el SG Safe, pues de alguna manera tienen pues, todos los sacramentos. El SG Safe lo podéis descargar os lo podéis descargar desde la página de Saint-Gobain. Entonces, de alguna manera, pues el SG Safe pretende, pues lo que ha comentado Nicolás, popularizar lo que es la utilización del Energy Plus. Entonces, yo voy a hacer pues, un ejemplo de una unifamiliar en planta baja y vais a ver cómo pues, en muy poco tiempo y de una forma pues, sencilla, amigable, vamos a poder sacar el certificado energético, la verificación del código técnico y además pues, obtener información que nos va a resultar pues, muy útil a la hora de analizar qué es lo que está pasando en nuestro proyecto. Bueno, lo vamos a hacer pues, con un plano que es el plano que estáis viendo ahí. Simplemente lo que he hecho ha sido importármelo dentro de lo que es el SketchUp y me va a servir de base para hacer el modelo del edificio. Lo que vamos a hacer es vamos a crear una zona para el salón, otra zona que va a ser también habitable, que va a incluir pues, el resto de las habitaciones y luego vamos a crear pues, un espacio no habitable con lo que serían el garaje y los trasteros. Entonces, esto es tan sencillo como pues, empezar dibujando el suelo. Entonces, cojo, por ejemplo, pues, la herramienta de rectángulos y dibujo lo que sería el suelo de ese salón. Y ahora, con la herramienta de línea, voy a ir dibujando pues, ese contorno que representan pues, los otros espacios habitables que vamos a introducir. En principio, pues, los criterios para dibujar estos espacios pues, son pues, los de siempre. Los espacios, los cerramientos exteriores los dibujaremos
por la línea interior del cerramiento. Las particiones interiores las dibujaremos por la mitad del cerramiento. Entonces, ahora, por ejemplo, voy a dibujar el suelo de lo que va a ser el garaje y ya tenemos ahí ese suelo. Una vez que tengo los suelos, pues lo que podemos hacer es los selecciono y hay una herramienta que me permite crear el edificio a partir de estos suelos. Le doy a la opción, le voy a decir que la altura y que solamente tiene una planta, ¿no? Entonces, con esto pues ya hemos creado pues, las paredes que delimitan todos esos espacios. Ahora hay que hacer pues, una operación que es lo que llamamos el emparejamiento de superficies, que es una operación que lo que permite es determinar de estas paredes que ha levantado ahora cuáles son exteriores y cuáles son interiores. Y por último, lo que me queda es dibujar las puertas y los huecos que tenemos en nuestro edificio. Bueno, por último, nos quedarán dos operaciones más. Definir qué es espacio habitable y qué es no habitable y ponerle unas instalaciones térmicas que van a ser, en este caso, pues una bomba de calor. Bueno, entonces voy a dibujar en primer lugar las puertas. Bueno, la altura de las puertas la voy a dibujar un poco a ojo por hacerlo un poco más rápido, porque esto, como tarde más de 5 minutos, vais a decir, pero qué rollazo, ¿no? Dibujo la puerta del garaje, dibujo la otra puerta que tenemos aquí y creo que me queda una puerta. Y ahora, bueno, pues voy a dibujar los huecos. Aquí me puedo utilizar las guías para que tengan... Bueno, como no os quiero seguir aburriendo, lo voy a dejar aquí. Me faltarían dibujar 4 o 5 ventanas más, pero bueno, habéis visto que estoy haciendo el certificado energético de una vivienda unifamiliar y en el modelado que habré tardado 3 minutos. Bueno, entonces, como decía, ahora lo que vamos a hacer es definir qué espacios son habitables y qué espacios no son habitables. Entonces voy a coger estos dos espacios de aquí, lo que eran el salón y el conjunto de habitaciones más pasillo. También aquí tengo que decir, es que yo soy... muchos de los problemas que tenéis cuando hacéis un certificado con Hulk es que intentéis hacer zonificaciones que desde el punto de vista de la simulación no son correctas. Certificar un edificio es simplificarlo. Aquí también, y aprovechando que hay instituciones, sería importante que en España hubiese un manual de buenas prácticas en certificación que de alguna manera hablase de estas cosas. Cuál es el nivel de profundidad que hay que emplear a la hora de dibujar un edificio y qué simplificaciones son aceptables y no son aceptables. Bueno, entonces he seleccionado esos dos espacios y ahora le tengo que decir que son pues, del tipo habitable, del tipo residencial, y aquí se emplea pues, algo que llamamos la familia de sistemas constructivos, que aquí en SG Safe empleamos con familias que están predefinidas o que se las puede definir el técnico, y es algo que viene muy cómodo pues, a la hora de proponer medidas de mejora o analizar distintas alternativas. Si estuviese haciendo un certificado de un edificio existente, pues, por ejemplo, le diría doble hoja sin aislamiento y vidrio simple. Si luego quiero pasar a ver qué pasa con un SATE, pues cogeré SATE con vidrio aislante o fachada ventilada. Es decir, simplemente seleccionando la familia de sistema constructivo me va a cambiar y me va a actualizar pues absolutamente todo, ¿no? Con lo cual es muy fácil el analizar. El garaje le voy a decir que es un espacio no habitable y que tiene nivel de estanquidad 3 y ya está. Bueno, y lo único que me faltaría es definir cuáles son las instalaciones térmicas que aquí tenemos. Entonces, cojo los dos espacios y le voy a decir que le ponga pues, una bomba de calor
pues como 2 bombas de calor individuales, con un COP de 2,5 y el valor de eficiencia energética de la refrigeración de 2,5. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Entonces, ahora, bueno, me faltaría una cosa. Bueno, si ahora fuese a verificación del H0 y certificación, pues me dice que no puede porque no he definido la demanda de ACS. Por lo tanto, me voy a extensiones, SGSafe, le digo que introduzca la demanda de ACS y aquí pues, le vamos a tener que meter pues, cuáles son las demandas de ACS que tendríamos en esta vivienda, pues oye, los 28 litros por persona y día y luego bueno, pues, la tecnología de calor y los porcentajes de renovables con los que se emplean, ¿no? Es decir, preguntas bastante parecidas a las que, por ejemplo, se están empleando en la herramienta unificada. Vamos a extensiones y le vamos a dar ahora a hacer la verificación del H0 y la certificación energética. Entonces, con esto se nos abre pues, la consola del OpenStudio. OpenStudio es lo mismo que Energy Plus y con todo preparado para que al lanzarse, o sea, para que se pueda lanzar directamente la simulación. Bueno, ya veis que es decir, esto siempre es un poco más lento que utilizar el CEX. El CEX es instantáneo. Aquí pues bueno, ya veis que esto tarda un rato. Tarda mucho rato, bueno, tarda rato en hacer la simulación y luego tarda rato en el procesado de resultados. Porque esto, realmente, en mi corazoncito, como el que ha estado un poco detrás de esto, es decir, el SGSafe no es para hacer el certificado energético más rápido. Es para hacer un certificado energético mejor y para poder obtener mejores certificaciones, para poder desarrollar mejores edificios. Bueno, entonces, una vez que ha terminado la simulación y ha procesado los resultados, pues nos vamos a encontrar pues, con el informe de verificación del H0, en el que nos dice si cumple por energía primaria y nos va a dar pues, las calificaciones energéticas de calefacción, refrigeración, energía primaria total, ACS, etcétera, ¿no? Bueno, pero nos va a dar también pues, cantidad de información adicional. Podemos tener acceso pues, a los valores horarios de todas las variables que han formado parte en la simulación. Aquí, en SGSafe, no distinguimos si estamos ante un edificio pequeño terciario o gran terciario. En principio, todo va... distinguimos si es residencial o terciario porque los procedimientos de verificación y de certificación son distintos, pero si estamos en gran terciario o si estuviésemos en gran terciario, no distinguimos si es pequeño o gran terciario. Y esto lo hago porque yo, por ejemplo, pues uno de los... el principal reproche que le hago al Calendar GT es que realmente es un programa opaco. O sea, tú has hecho ahí y realmente, pues hombre, hay algunos técnicos que son capaces de investigar el fichero .sin y de ahí sacar alguna conclusión, pero realmente es estar a ciegas. Y en simulación energética no se puede estar a ciegas. En simulación energética, por ejemplo, pues hay que analizar si cuando has terminado la simulación, durante todas las horas del año se han alcanzado los puntos de consigna. Este era uno de los problemas que frecuentemente pasaban con el Calendar GT. Te salía una calificación estupenda, pero porque resulta que la potencia de la bomba era insuficiente, no sacaba calefacción, no llegaba y, por lo tanto, no alcanzabas las consignas en los espacios, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues, ya nos está indicando pues, el tiempo fuera de consigna. Quien se haya leído el código técnico que entra en vigor el año que viene, pues se habla de que se acepta cualquier simulación siempre y cuando los tiempos de consigna sean inferiores a 350 horas. Va un poco por esto, porque bueno, pues cuando tú haces una simulación con sistemas reales, muchas veces el tiempo que tardas en alcanzar la consigna, los 20 grados o los 25 grados en refrigeración, es más de una hora. Y por lo tanto,
porque ya ha tardado 1 hora y cuarto, no vas a, unas cuantas veces al año, no vas a dar por mala la simulación. Y bueno, y abre también el cajón a temas que no sé hasta qué punto son mayoritarios, pero que sí hay una parte de la comunidad de técnicos que demandan de pues, temas de sistemas pasivos, ¿no? Yo no pongo ningún sistema que decir, pues hombre, pues no voy a estar siempre a 20 grados, pero bueno, si el número de horas al cabo del año en el que tú no alcanzas esos 20 grados no supera las 350 horas, pues ese edificio y esa simulación y todo eso va a ser válido, ¿no? Es algo que, bueno, no creo que eso fuese pues, el principal requisito. Bueno, tengo aquí preparadas para no andar, para que sea un poquito más dinámico. Tengo preparadas ya alguna serie de gráficas que pueden salir. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí serían las temperaturas es decir, esta línea azul va a ser la temperatura exterior. Y aquí lo que estamos viendo pues, son las temperaturas en los interiores de los espacios. Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, y aquí lo que estamos viendo en rojo es la evolución de la temperatura del garaje y luego, pues esto de aquí sería la evolución de las dos temperaturas de los dos espacios en los que he zonificado. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos ver que hay una zona en la que, bueno, pues, en algunos momentos se producen pues, algún sobrecalentamiento. Esta información, por ejemplo, pues, en algún momento dado nos puede interesar llevárnosla a la hoja Excel. Bueno, pues esto es tan sencillo como coger y le doy a Send Data to Excel y me abre aquí la hoja Excel con estos valores. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, pues vamos a ver. Aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es también una gráfica de una de las variables de la simulación pues, mostrada horariamente. En este caso estamos viendo la potencia de calefacción. Lo que vemos en el eje de X son los distintos días del año y lo que vemos en el eje vertical serían las distintas horas del año. Entonces, aquí estamos viendo cómo pues, todos los días a las 9 de la mañana arranca la calefacción y se pone a tope. Y algunos días pues, hay calefacción durante todo el año, durante todo el día sin parar. Y, bueno, es decir, esto lo podíamos ver para la potencia de calefacción. Bueno, aquí creo que tengo también... que serían pues, para un gráfico muy parecido, ¿no? Estos serían las potencias de calefacción y las potencias de refrigeración. Las potencias de calefacción que dan los programas de simulación, yo en principio no recomiendo que se empleen como valores de dimensionamiento. Nos pueden dar una idea de por dónde andan los tiros, pero hay que tener un poco de cuidado con ellas. ¿Por qué? Pues porque cuando tú dimensionas un equipo, en calefacción, sobre todo, tienes que tener en cuenta la posibilidad de que el de arriba no esté viviendo, el de abajo tampoco, el de la izquierda tampoco y el de la derecha tampoco. Es decir, hay que mayorarlo un poco bastante. Por lo tanto, bueno, las potencias de calefacción demandadas por las simulaciones hay que cogerlas un poquito con cautela. Sin embargo, las de refrigeración yo creo que se pueden coger directamente tal cual, ¿no? Y estaríamos viendo cómo pues, en una de las zonas tenemos cerca de 3 kilovatios de potencia de frío demandada y la otra también, ¿no? Pues igual un poco menos. Y aquí también, pues esto conviene tenerlo en cuenta porque al final parte de lo que influye en la eficiencia energética de un edificio es un dimensionado adecuado de las instalaciones. Sobredimensionar la instalación, por lo general, a lo que te lleva esa información que también nos muestra aquí el CEX, el SG Safe, es que esté durante muchas horas del año trabajando a cargas parciales muy bajas. Y por lo general, los equipos de refrigeración y también las calderas, cuando las tienes trabajando a potencias muy bajas, bueno, pues se degrada bastante el rendimiento. Si tú tienes mucho tiempo la caldera trabajando por debajo del punto mínimo del quemador o la bomba de calor está ciclando, porque está trabajando con unas necesidades de refrigeración muy bajas y está ciclando, ciclar es malo. Pues eso va a hacer que los consumos se resientan. Bueno, esa información
que podemos ver aquí, o podemos ver también información pues, de cuál sería el perfil típico de calefacción o de refrigeración de los distintos espacios. Bueno, vamos a ver. Bueno, me he dejado esta gráfica también. Me he ido cieguico a los resultados horarios, pero aquí también teníamos que haber empezado analizando esta gráfica de aquí, que es muy parecida a la que hemos visto que también nos saca CEX con el complemento de iAnaliza, que es la distribución de las componentes de la demanda. Entonces, bueno, pues aquí el sistema constructivo que hemos puesto, cuando hemos elegido familia SATE con vídeo aislante, o sea, es algo próximo a lo que es el Passive House. Desde luego formaría parte del estándar, ¿no? Es con transmitancias térmicas en paredes pues, del orden de 0,2 y un vidrio triple bajo emisivo con una transmitancia térmica de 0,6, o sea, es una pasada, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que aquí cualquier proyecto pues habría que empezar analizando pues esta gráfica de aquí, ¿no? Esta gráfica que nos da pues cuál es la distribución de los distintos componentes de la demanda, pues para que si vas a actuar para mejorar la calificación o hacer la verificación, actúes sobre aquellos elementos que tienen pues, un peso principal. Bueno, vamos a ver, esto se me ha quedado. A ver, entonces, os hemos preguntado antes, y esto, pues, bueno, ya vamos un poco pues, a lo anecdótico. Pretende ser pues, un poco un juego. Al final, ¿por qué es importante el utilizar pues, herramientas que son un poquito más complicadas que lo que es el CEX? Bueno, pues yo diría por dos motivos. Una es que nos va a permitir tomar mejores decisiones. A veces nos posicionamos y tomamos decisiones o opinamos sobre cosas pues, en función de la información que tenemos. Entonces, el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones para nuestros proyectos, ¿no? Es lo que le pasa a este señor, que me parece que se está equivocando. Y luego, en segundo lugar, la propia simulación energética de un edificio genera conocimiento. Tú haces simulaciones. Claro, el problema que tienen los edificios es que tienen un tiempo de maduración muy grande. O sea, tú concibes un edificio, dices, jo, este lo voy a hacer bien. Te pones a pensarlo, no sé qué, no sé cuántos, y con un poco de suerte, a los 5 años, sabrás si eso se ha comportado bien o no se ha comportado como tú esperabas, o podrás sacar algún tipo de conclusión. Por eso la simulación es importante, porque la simulación nos permite analizar cosas en un tiempo muy rápido y, pues, no sé, y al final acabar tomando pues, mejores decisiones. Entonces, ahora os hemos preguntado antes, y esto era pues, casi un jueguico, ¿qué es lo que opináis sobre si el cambio horario ahorra energía o no ahorra energía en los hogares españoles? Entonces, bueno, a mí es algo que me parece interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a cerrar esta porque tengo un caso preparado. O sea, tengo preparado esta misma vivienda. La tengo aquí. Esta es exactamente lo mismo que acabo de hacer ahora. Bueno, aquí, si queréis, pues he completado con todos los huecos. Y la diferencia es que a esta vivienda, bueno, aquí ya me estoy saliendo de lo que es la certificación energética de los edificios, ¿no? Ahora ya estamos entrando en lo que es el análisis energético del edificio, porque no nos tenemos que quedar en lo que es el certificado. También muchas veces, muchos de los técnicos, cuando os quejáis de un certificado energético, por ejemplo, incluso, ya veis que desde las propias instituciones, es decir, se utilizan los valores por defecto. Bueno, también hay que pensar que se trata, o sea, que la eficiencia energética de un edificio no acaba en el certificado energético. En el certificado energético se recogen algunas cosas.
¿de acuerdo? Y, desde luego, la eficiencia energética puede ir más allá. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí, en este edificio residencial, le hemos añadido un objeto que es típico de los edificios terciarios, que es un elemento que regule por luz natural. Entonces, si yo ahora aquí, por ejemplo, pues le oculto le voy a ocultar el techo, es decir, el techo sigue estando, pero simplemente se lo he ocultado. Bueno, y le he añadido estos elementos de aquí, que son los sensores para que me regule la iluminación en función de la luz natural que tenemos en el edificio. Y lo que voy a hacer es, voy a repetir la simulación 2 veces. Vais a tener que tener un poquito de paciencia, vamos a repetir la simulación 2 veces. Una con el cambio de hora activado y otra sin el cambio de hora activado. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el consumo energético. Vamos a ver si lo que se produce ahí es nada, despreciable o puede tener interés. Bueno, entonces, como comento, voy a cerrar aquí esto para que no me líe. Voy a lanzar la simulación. Y lanzo la simulación. De la iluminación, sí. Me estoy centrando solamente en la iluminación. Exclusivamente. Está definida. La ventaja que tiene utilizar SGSafe es que te mete todos los calendarios que el código técnico prescribe. Entonces, en residencial, para iluminación, pues está prescrito pues, un calendario de utilización, de cuándo están encendidas las luces y cuándo no están encendidas. Bueno, eso es una iluminación que supone 4,4 vatios por metro cuadrado por decreto ley. O sea, eso, pues en su momento IDAE y me imagino que ICIA hicieron un análisis de cuál podía ser la potencia característica de la iluminación y entonces se aplican 4,4 vatios por metro cuadrado y con un calendario que es donde está el kit de la cuestión. Pero te estás adelantando un poquito, ahora lo... No, bueno... Me vuelves a preguntar cuando vuelva a lanzar la siguiente simulación, porque yo chistes no me sé. Bueno, entonces, vamos a ver los resultados. Entonces, en este informe de resultados, tenemos aquí consumo de energía final y vemos que, bueno, pues que en esta vivienda nos estaríamos gastando al año 1.439 kilovatios hora en iluminar el espacio. En iluminar este edificio. Entonces, ahora, si me permitís, lo que voy a activar, voy a apagar esto, que es el interruptor que dice si se activa el cambio de hora. Entonces, ahora vamos a volver a lanzar la simulación sin cambio de hora. Voy a grabar, por si acaso, y vuelvo a lanzar la simulación. O sea, si activamos el cambio horario, nos gastaremos en este hogar, en este edificio, 1.439, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa después de activar el cambio de hora. O sea, que no haya cambio de hora. Mantendríamos en invierno y en verano el mismo horario. Nos vamos a resultados. Consumo de energía final. Bueno, pues los 1.439 se han convertido en 1.564 kilovatios hora al año. Es una chorrada, pero es un 8% más de consumo energético. Claro, de consumo de energía eléctrica en iluminación, ¿de acuerdo? Por ser un poco matizar, en este ejemplo, en este caso concreto, etc. Desde luego a mí no me parece que sea despreciable. ¿De acuerdo? Me parece que puede ser pues, un incremento importante en lo que sería pues, el consumo energético de los hogares españoles. Bueno, pero al final, aquí nos tenemos que plantear, ¿y eso por qué? ¿Porque lo diga un programa
O sea, siempre hay que indagar un poco. Desde luego a mis hijos, yo me acuerdo cuando empezaron en el cole, pues decían, bueno, y después de que has terminado el resultado, ¿te cuadra? Pues ahora tenemos que ir al nos cuadra. Vamos a ver ahora por qué se produce ese incremento de consumo de energía eléctrica en los hogares. Y lo tengo aquí preparado en esta gráfica que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Bueno, la variable que estoy aquí mostrando es una de las variables de Energy Plus. Esta es el ángulo de altura solar. Entonces, el Sol pues tiene un ángulo de altura solar, ya sabéis, en verano 70 grados, más de 70 grados, en invierno pues prácticamente 20, y luego, pues, por ejemplo, voy a hacer aquí un poco de zoom, no tanto. Y, bueno, pues un día, pues en julio, pues cuando el ángulo solar es positivo, pues quiere decir que el Sol está sobre el horizonte. Cuando el ángulo solar es negativo, el Sol está bajo el horizonte, por lo tanto es de noche. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya vemos aquí que, bueno, pues que tenemos un día largo, ¿no? Y ahora voy a decirle que me marque también cuál es el calendario de iluminación. Esto está hecho pues ahora en otra escala. Entonces, el calendario de iluminación que tenemos en los hogares y que es el que se emplea en la certificación energética dice que la iluminación en nuestras viviendas se enciende principalmente en la franja de 6 a 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y en menor medida pues el resto del día. Entonces, ¿por qué se ahorra energía con el cambio de hora? Pues porque al cambiar de hora, esta gráfica de aquí, la del Sol, la de las horas en las que tenemos luz natural, la desplazamos hacia la derecha. Y, por lo tanto, parte de esas necesidades de iluminación quedan cubiertas con la luz natural que nos da el Sol. Entonces, bueno, en definitiva, me gustaría haber despertado en vosotros pues, el interés en SG Safe. Veis que es una herramienta que es sencilla de manejar y veis que, independientemente de que nos vaya a mejorar el certificado energético, es una herramienta que nos puede permitir responder y tomar las mejores decisiones para el proyecto que estamos trabajando. Yo me parece que no soy incapaz de ajustarme al horario. Me parece que me he quedado corto, ¿no? Pero bueno, daros las gracias por vuestra atención y yo aquí acabo.